¿Me conoces? Soy mi doctora Nancy y te invito a este espacio que he creado para ti. Un espacio para la comprensión, el respeto y la cercanía. Yo soy Nancy Steinberg y este es un espacio para ti. Muchos son los padres que se preocupan porque sus hijos mienten. Y la verdad es que muchos niños mienten. Las verdades a medias, echar cuentos, exagerar, son formas de mentir. Y de eso platicaremos el día de hoy, acerca de las mentiras y qué puedes hacer cuando tus hijos mienten. La primera pregunta que viene a mi mente cuando hablamos de mentiras es, ¿a partir de qué edad un niño empieza a mentir? Empieza a mentir sabiendo que está mintiendo. Porque los niños muy pequeños no tienen suficiente desarrollo cognitivo para darse cuenta que están mintiendo. Por ejemplo, lo vemos en los niños muy pequeños, creen que Superman o que Batman son seres reales. Cuando un niño pequeño se disfraza y se pone un disfraz de Superman, los niños pequeños creen que pueden volar. De hecho, a mí la primera vez que lo vi me hizo gracia, pero no tiene nada de gracioso. Cuando tú compras un disfraz de estos personajes, dice, esta capa no vuela. Y entonces somos los padres los que tenemos que decirle al niño que esta capa no vuela y que él no es Superman o que no es este ser de la fantasía. Más o menos a los 5 años, los niños empiezan a ser capaces de saber cuando algo que están diciendo es una mentira o cuando están echando un cuento. Pero no son capaces a esta edad de darse cuenta que decir mentiras está mal, que están haciendo algo incorrecto. Más o menos a los 6 o 7 años es cuando los niños ya empiezan a darse cuenta que están mintiendo, que es una conducta que no es aceptable y hacerlo de forma propositiva. Entonces, si los niños ya se dan cuenta la diferencia entre la verdad y la mentira y saben que mentir no está bien, ¿por qué siguen mintiendo? Existen muy diversas razones por las que los niños mienten y es importante entender cuál es la razón por la que un niño miente, porque de ahí va a depender en gran medida el manejo que puedes hacer para resolver la situación. La primera razón es los niños mienten por temor. El niño miente para evitar un castigo o un regaño. Por ejemplo, si un niño por estar jugando a donde le dijeron que no debe de jugar, rompe algo, por ejemplo, un florero, el niño va a mentir porque sabe que si dice que rompió el florero por estar corriendo en la sala, lo van a regañar o lo van a castigar. Entonces, ¿qué puedes hacer en estos casos? Hay una línea que marca la diferencia entre la conducta por la cual el niño podría ser castigado, en este caso haber roto el florero, y hacer las cosas peor si además miente. Entonces es muy importante poder marcar esta diferencia. Entonces aquí lo más importante es enfocarte en la conducta que dio lugar a la necesidad de mentir. Hay un momento en donde el niño, si dice una mentira y se sale con la suya, el niño aprende a mentir. Pero los adultos no somos tontos y hay un momento en donde nos damos cuenta que el niño está mintiendo y entonces lo estamos regañando o castigando no porque mintió, sino porque lo cachamos en la mentira, es decir, porque nos dimos cuenta que mintió. Y cuando el niño se percata de eso, entonces lo que empieza a suceder es que empieza a mentir mejor.
Entonces, por ello, es muy importante que te enfoques en la conducta que dio lugar a la necesidad de mentir. En este caso, haber roto el florero. Y después, en forma tranquila, en un buen momento, buscar el diálogo con tu hijo para hacerle saber que mentir no es una conducta apropiada y que mentir no lo lleva a nada. Por ejemplo, lo que puedes hacer es ver un programa de televisión con él o ver una película en donde tú sabes que el personaje miente y tiene una consecuencia negativa por mentir. Y entonces ayudarle al niño a analizar a qué lo lleva la conducta de mentir. Y ya que he mencionado esto de castigar o de regañar, recuerda que yo no estoy a favor de los castigos, no estoy a favor de los regaños. Yo estoy a favor de las consecuencias de las acciones. La consecuencia de mentir no es un regaño. La consecuencia de mentir es que yo, como adulto o como la persona a la que le mentiste, llega un momento en que no puedo confiar en ti. Y ese es el mensaje que es importante que el niño reciba, más allá de un castigo o de un regaño. Porque además recuerda que castigar o humillar no resuelve la situación y más bien crea una atmósfera de mucho enojo, de mucho resentimiento, de mucha desconfianza y entonces de alguna manera tiene como resultado que los niños mienten más para evitar ser castigados. Y eso es lo que sucede cuando el niño miente por temor. Otra de las razones por la que los niños mienten, y los adultos también, es por costumbre. Hay personas que lo primero que se les ocurre contestar ante una situación que puede o puede no ser difícil es contestar con una mentira para simplemente salir de la situación. ¿Conoces a alguien que hace eso? Es una persona que contesta lo primero que se le ocurre y después tiene que empezar a caer en una serie de enredos para defender esta situación. Y eso es cuando la persona miente por costumbre, porque se le vuelve más sencillo decir lo primero que se le ocurre o lo más fácil o aquello que le va a evitar un problema y simplemente se acostumbran a mentir de forma continua. Yo he visto esto mucho en adultos y estoy segura que muchas de ustedes también lo han visto. El niño o el adulto está acostumbrado a decir lo primero que se le ocurre. Por ejemplo, ¿por qué no trajiste la tarea? Ay, es que se me cayó y mi perro la mordió. Y claramente yo me doy cuenta que eso no es cierto. Pero entre más esfuerzo hago por demostrarle que lo que está diciendo no es cierto, más se aferra a sostener la mentira, porque reconocer que está mintiendo es humillante. Entonces, ¿cuál es la solución a este tipo de mentira? La solución es darle una salida honorable a la persona, es decir, no empezar a enfrentarlo con que está mintiendo, con que no está diciendo la verdad, con que eso no es creíble, con que etcétera, etcétera, sino crear una atmósfera de entrada en donde la persona sienta que puede hablar con la verdad, porque lo que va a decir, tú se lo vas a creer. Porque fíjate lo que sucede cuando la persona miente por costumbre. Llega un momento en que el interlocutor, en este caso yo, ya no le creo. Y entonces él va a contestar lo primero que se le ocurre y empieza a decir cosas que son descabelladas para tratar de ver si alguna de esas hace que yo le crea. Y la única forma de salir de este círculo es creando una atmósfera en donde el niño sabe que puede decir la verdad. Por ejemplo, si regreso al ejemplo del florero, yo puedo decirle que
no estoy contenta con que haya estado corriendo en la sala y haya roto el florero, pero puedo invitarlo a encontrar una solución que además lo prepara para el futuro, porque pensemos, ¿cuál es la consecuencia natural de si yo le hago un daño a la propiedad de otro? La consecuencia natural es que yo repare el daño o que pague el daño que yo ocasioné. Y eso es lo que le voy a enseñar al niño. Si él rompió el florero, vamos a buscar la forma, número 1, que esto no vuelva a ocurrir. Y número 2, ver la posibilidad que él repare el daño. Y eso es una enseñanza de vida, mucho más allá de castigar o de regañar a la persona que está mintiendo. Otra forma es mentir por imitación. Nosotros le mandamos al niño desde muy temprana edad el mensaje de que mentir no está bien. Pero ¿cuántas veces nosotras mismas, mentimos? Por ejemplo, estamos comiendo y suena el teléfono. Y la persona que contesta me dice, te llama tal y tal. Y yo le digo, dile que no estoy. ¿Qué aprendió el niño? El niño aprendió que mentir es aceptable. Y entonces el niño empieza a mentir porque el adulto, las personas a su alrededor, mienten. Y si para el adulto está permitido, para mí también está permitido. La conducta es aceptable. Es importante darnos cuenta si nosotras somos de las personas que decimos mentiras blancas, si salimos con cuentos más o menos creíbles, si de repente decimos algo para zafarnos de algo que no queremos hacer y lo estamos haciendo enfrente de los niños. Porque más que ninguna otra forma, el niño aprende de lo que ve y de la forma como nosotros nos comportamos más que de lo que le estamos diciendo todo el tiempo. Cuando el niño vive rodeado de adultos que mienten de esta forma, el niño aprende, uno, que la conducta es aceptable y la otra, que no importa el tamaño de la mentira. El niño no puede saber que decir, dile que no estoy, tiene un peso diferente a romper un florero. Para el niño, las dos conductas son iguales. ¿Lo ves? Entonces, evita caer en este tipo de conducta cuando estás frente a tus hijos. Cualquiera que sea la razón por la que tu niño miente, hay algunas ideas que creo que pueden resultar de utilidad. La primera es, no trates de corregir esta conducta a través del castigo. Cuando un niño es castigado, esto genera miedo y ya vimos que una de las razones fundamentales por las que los niños mienten es por miedo. Ya había yo mencionado que llega un momento en que el niño se da cuenta que nosotros lo castigamos no por mentir, sino porque lo cachamos mintiendo. Y entonces la próxima vez va a ser más cuidadoso en la forma como miente. De tal manera que castigar no es la solución. Evita mentir frente a tus hijos, porque los niños aprenden a mentir por imitación. Y para el niño es casi imposible diferenciar el tamaño de una mentira. Lo que aprende es que mentir es una conducta aceptable en su lugar. Y tiene que aprender que en su lugar no se miente. Tener un diálogo con tus hijos puede ser útil si cumple con ciertas características. Una es, evita humillar al niño. Es suficiente hacerle ver al niño que mentir no es aceptable sin necesidad de humillarlo o de maltratarlo. Utiliza ejemplos reales en donde el niño haya mentido y haya tenido una consecuencia negativa, o ejemplos en películas o en videos en donde el niño pueda ver lo que sucedió cuando alguien mintió. Ayuda al niño a comprender cuáles son las consecuencias de mentir. Por ejemplo, que la gente deja de creerle, que los niños ya no quieren
hablar con él, que ya no quieren ser su amigo. Sobre todo, que la gente deja de confiar en ti. Y finalmente, evita disciplinar cuando estás enojada. Cuando estamos enojados, decimos cosas que de otra forma no nos atreveríamos a decir y que hieren y lastiman al niño y a la relación. Espera. Este consejo de cuenta hasta 10, para mí no es cuenta hasta 10 a ver si se ve el problema. Es cuenta hasta 10 para que tú te puedas tranquilizar. Cuenta hasta lo que sea necesario para que cuando te enfrentes con el niño para platicar con él, puedas platicar de una forma tranquila y llegues con él a lo que tú quieres llegar. 2 consejos finalmente son: una, siempre será más fácil disciplinar en un ambiente de amor, en un ambiente de aceptación. Y la segunda, no se puede enseñar a no mentir mintiendo.